santificado o un verdadero cristiano y no ser humilde. Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Que eso no es solamente un ornamento, sino que es parte esencial de nosotros como nuevas criaturas en Cristo. Y estuve buscando que en la Biblia hay la palabra humildad, está 80 veces en la Biblia. 50 en el Antiguo Testamento y 30 en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, por qué es tan importante la humildad del corazón. Proverbios 16:18 dice: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Me parece que Mao hace como 15 días, ¿verdad?, predicó sobre la soberbia. Entonces, esta es la antítesis de la soberbia, es la humildad. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, algo el Señor hoy nos quiere enseñar, ¿verdad? Entonces, el orgulloso no admite a Dios en su vida. Y la Biblia afirma, ¿verdad?, que ¿cuál fue el pecado de Satanás? Fue el orgullo, ¿verdad? Porque dice en Isaías 14, 12 y 13, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo fue que él cayó, porque él dice que subiré al cielo en lo alto. Entonces vemos que ese es el pecado, ¿verdad?, que este ángel cometió. Y vemos también entonces qué duro es cuando nosotros somos orgullosos. Ahorita vamos a ver otra rama que no me quiero adelantar. Entonces vemos que esa fue la caída de él, y cuántas personas caen en eso también, ¿verdad? Porque creen que no necesitan de Dios. Entonces dicen: no hay Dios. ¿Cuánta gente ahorita en este tiempo están diciendo: no hay Dios? No hay Dios. Eso es lo que la gente está creyendo. Entonces aquí vemos que el pecado, entonces, del diablo fue por causa de su orgullo. Bueno, luego de la caída todos nacemos con este impulso de ser como Dios. Y lo vemos en Génesis 3:5, que después de la caída dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desde ahí viene la situación, ¿verdad? Que la mujer quiso ser como Dios. Entonces, ya por naturaleza nosotros nacemos, ¿verdad?, con eso, ¿verdad?, de que queremos ser más de lo que ya Dios designó para nosotros. Entonces aspiramos a la gloria, somos orgullosos, engreídos, muchas veces tenemos pensamientos elevados de nosotros mismos y estamos motivados y enfocados solamente en que nos estimen, en que nos honren, en que nos obedezcan, en que nos sirvan. Esa es la tendencia que nosotros tenemos. Si realmente somos sinceros con nosotros mismos, yo a veces me he analizado y digo: Dios santo, qué potencia de mal tiene uno en su corazón, ¿verdad? Que es la naturaleza divina del Señor, que uno también se esfuerza por no dejar salir ese hombre viejo, pero esa naturaleza vieja es capaz de hacer cosas inimaginables que ni siquiera uno mismo se lo puede creer. Entonces, este impulso de querer ser dioses promueve las enemistades, las guerras, los pleitos entre los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Y también nos ponemos en enemistad contra Dios, ¿verdad? Porque muchas veces no resistimos que otro nos gane ventaja. ¿Por qué se han dado las guerras en los países? Porque otro país quiere otro pedacito más de tierra, ¿verdad? Entonces todo eso se ha venido librando y se promueven esas enemistades por lo mismo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa tendencia de querer ser como Dios, porque eso fue lo que hizo Eva, y nosotros heredamos ese pecado. Entonces el pecado nos aleja de la realidad y nos hace andar neciamente en este mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra, que la persona que no quiere nada con Dios es necia. Y nos deja expuesto a la ira de Dios, ¿verdad? Porque ya sabemos que el diablo ha sido ya condenado, que no se ha ejecutado la sentencia, es otra cosa, pero él ya la tiene, ¿verdad?, la sentencia. Entonces vemos que si el orgullo es
tan espantoso y las consecuencias, ¿verdad?, son terribles. Entonces, ¿por qué nosotros no nos despojamos del orgullo y buscamos con todo nuestro corazón ser humildes? Vamos a seguir viendo. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien en un hospital con una bata blanca, ¿qué decimos? Ah, ¿es doctor o es enfermero? Cuando vamos a un restaurante y vemos a alguien con un gorrito y una camisa diferente con varios botones, ¿qué decimos? Ah, es el chef, o por ejemplo los bartenders, los meseros, que casi siempre andan uniformados, ¿verdad? Entonces ahí lo reconocemos. Entonces nosotros como creyentes, ¿por qué nos tenemos que distinguir? Por la humildad. Ese tiene que ser el sello de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, ahorita lo vamos a ver, que Cristo todo lo ha hecho. O sea, nosotros vemos que todo lo que el Señor hace y cómo lo hace es como que si fuera lo contrario de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, fulano de tal me hizo una armadura, a ver, me la paga en cuanto pueda hacerlo. ¿Y qué hacía Cristo? Lo contrario. Entonces nosotros al tener la naturaleza caída, todo lo pusimos al revés. Entonces, viendo esta ilustración, entonces vamos a definir qué es la humildad. Desde el punto de vista bíblico, dice que es una forma adecuada y realista de pensar acerca de nosotros mismos, fruto de un verdadero conocimiento de Dios por medio de su palabra y su espíritu, quien abre nuestros ojos para entender nuestra verdadera condición, de manera que actuemos en consecuencia como siervos de Dios y deudores de los hombres. Entonces, ¿qué es la humildad? Una actitud de corazón. O sea, en palabras más simples podemos decir que es el buen entendimiento sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. Les voy a dar otra definición que me gustó. Dice, la humildad es un sentido de realidad que nos lleva a reconocer nuestro justo valor. Es decir, apreciar el valor de ser, para no vanagloriarnos por nuestros logros, como tampoco devaluarnos por nuestros fracasos. Esta definición es muy bonita porque tampoco es que porque tengamos un logro no lo vamos a celebrar, ¿verdad? Entonces sabemos que el orgullo dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios por algo en lo que una persona se siente implicada. O sea, el orgullo, digamos que tiene dos ramas. Una que, por ejemplo, usted hizo un trabajo y usted sintió satisfacción, dijo, qué lindo me quedó, y después usted se lo enseña. O por ejemplo, compró un carro. Entonces usted muchas veces lo hace porque quiere compartir, digamos, la alegría que usted tiene un carro nuevo. Y no es porque, no es malo que usted se sienta contento del logro que usted pudo hacer. Pero también tenemos otra rama que es, por ejemplo, la arrogancia, ¿verdad? Que ya es diferente. O por ejemplo también otro ejemplo así muy bonito, digamos que cuando uno estudia y le dan un título, que siente uno se siente orgulloso, pude, me esforcé, qué capacidad, hasta puedo decir qué capacidad Dios me ha dado para poder sacar ese curso o esa carrera. Entonces ese orgullo no es malo, ese orgullo es digamos como la autoestima, digamos, equilibrada, ¿verdad? Porque sabemos que la autoestima alta o baja tiene unas, digamos, características, pero digamos una autoestima equilibrada que digamos, ¿qué carga soy? Lo pude hacer y tal vez yo pensé que no lo podía hacer. Entonces orgullo bueno, pero tenemos la arrogancia que dice que son quienes se piensan mejores que los demás y que tienden a sobrevalorar lo propio. O sea que siempre solo lo de ellos vale. Lo que ellos tienen es lo bonito, la casa o el carro o lo que sea. Entonces la persona arrogante siempre es la que está viendo al otro allá. Ese está abajo de mí, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que como hijos del Señor nos tenemos que ver iguales, porque nadie es más que nadie, porque Dios por todos murió por nosotros. Y también tenemos la soberbia. Hay muchas ramas, está la soberbia, la altivez, la jactancia, son como ramas del orgullo. La soberbia es quien no da nunca su brazo a torcer. O sea, es una forma desmedida del orgullo. Y eso lo podemos ver
en Primera de Samuel, cuando es que un día yo estaba leyendo y me cayó apenas. ¿Se acuerda cuando andaba David huyendo de Saúl? Y llegó, digamos, allí a la granja, digamos, de Nabal. Y él le mandó a pedir comida y el hombre le dijo que no. Entonces, ¿qué dijo la mujer? Que Nabal era, cuando fue donde David a disculparse, le dijo que era terco. Entonces yo digo, es terco para mí, es una persona que nunca da su brazo a torcer, que siempre tiene la razón. Esa es una persona, o sea, esa es una de las definiciones de soberbia, porque hay más. Pero entonces yo me puse a pensar, Nabal, el esposo de Abigail, era así. Porque él no reconoció todo lo que David hizo en el campo por los pastores de él, ni que se perdió ninguna oveja. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí Romanos, Pablo nos llama a que nosotros no tenemos que tener más alto concepto del que nosotros somos. Tampoco, o sea, es que hay que tener un equilibrio. Tampoco nos tenemos que andar quejando, pobrecito yo, que me pasó esto, soy esto, soy el otro. Hay que tener un equilibrio. Entonces, eso sería lo que es la humildad. Entonces, es el buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconocer, digamos, nuestra necesidad. Segundo lugar, Jesús, nuestro mejor ejemplo de humildad. Y vamos a buscar Filipenses 2:3. Vamos a leer desde el 3. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Siendo el Hijo de Dios, se humilló porque se tuvo que hacer hombre para podernos rescatar a nosotros. Él dejó su gloria por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar todo lo que Él hizo, porque muchas veces nosotros solo lo sabemos así como superficialmente, pero como que no analizamos nosotros en realidad, ¿verdad? De la posición de superioridad que Él tenía, y Él escogió echar de lado su naturaleza divina y venir como humano. Se identificó con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Eso fue lo que Él vio. Él sabía que nosotros no teníamos escapatoria. Si Él no hubiera hecho ese sacrificio, no había forma de que nosotros hubiésemos sido salvos. Esa fue la demanda más grande que Dios Padre pidió, y Él se sometió. Y ahora otra cosa, ¿usted cree que Jesús no sabía que nosotros le íbamos a fallar? Precisamente fue por eso que Él vino, porque sabía que nosotros éramos personas muy frágiles. Dice, Él no hacía reclamos llenos de orgullo, todo lo contrario, mostraba un interés genuino en los demás, y su corazón estaba lleno de amor. Siempre dispuesto a servir a los que le rodeaban, nosotros debemos hacer lo mismo. Y tenemos de verdad que cada día meditar más en su palabra, no solamente tener ese conocimiento, sino poder analizar todo lo que hizo Cristo. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos. Y luchar contra esa naturaleza vieja que hay en nosotros, que nos dice, si me dan, yo te doy, y ponernos al servicio de los demás es lo menos que queremos, porque alguito que hagamos y ya estamos reclamando. Entonces el servicio que hicimos prácticamente que quedó en nada. Era mejor que no hiciera nada, porque si uno se va a quejar siempre. Entonces son situaciones que nosotros tenemos que analizar bien. Sobre nuestro mejor ejemplo es Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Cristo es nuestro ejemplo. Ahora vamos a ver características de una persona humilde. Entonces usted ahí se va a ir identificando
si usted está haciendo, porque son algunas las que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, con las que yo voy a decir, si usted realmente ha sido una persona humilde, y si no, pues al final vamos a orar para pedirle perdón al Señor también. Una persona humilde reconoce que está hecha de polvo de la tierra y que su cuerpo es frágil. Eso es lo que hace una persona humilde. No está pensando que es de hierro y puede andar con la moto para acá, para allá, o haciendo loco, subiéndose a un palo. Por ejemplo, yo ya no me puedo subir a un palo. Entonces, yo ya sé que si me caigo quebrada, ya no hay repuesto para mí, ya no está difícil. 2, sabe que además ha pecado contra Dios y está destituida de la gloria de Dios. Eso lo vemos en Romanos 3:23. Sabe que no es digna de ningún favor de Dios, no merece nada de su mano aparte del infierno eterno. Aunque parezca duro, pero esa es la realidad. Lo único que nosotros nos merecemos es el infierno. Pero Dios en su infinita misericordia nos cambió esa condición. Ahora tenemos vida eterna. Entonces, si los demás les conocieran internamente, ¿sabe qué? No deberían tener pensamientos elevados sobre uno mismo, ¿verdad? Porque, o sea, si las otras personas supieran en realidad todas las atrocidades que uno comete en la mente, porque el pecado está aquí, ¿verdad? Aquí es donde uno peca, desde que empieza a ver, piensa y le da vuelta ahí al pecado. Entonces, de verdad que una persona humilde se siente así. Piensa, si los otros supieran en realidad lo que yo pienso, no se sienten dignos de ningún honor. Y estos pensamientos cuando una persona lo reconoce, es solamente porque el Espíritu Santo lo ha iluminado. Porque nosotros naturalmente no tenemos capacidades para poder ver que nosotros estamos mal. La persona humilde sabe que ha sido redimida por gracia por medio de Cristo. Reconoce que su salvación es inmerecida y que por la gracia de Dios ahora es un hijo de Dios. Eso es lo que hace una persona humilde. Siempre reconoce que solamente es por Cristo. Una persona humilde cree las verdades del Evangelio como nos son reveladas en la Escritura con absoluta certeza. Cree lo que está aquí, no lo que él quiere creer, o lo que se quiere imaginar, o lo que quiere que pase. Porque desgraciadamente mucha gente hay en los púlpitos que como que se exagera, empiezan a dar palabras que Dios no les ha dado, ¿verdad? Para como ganar fama o sentirse mejor que los otros, y no se apega a la palabra. Entonces una persona humilde cree las verdades del Evangelio como está escrito aquí, aunque le parezca raro, aunque le parezca hasta injusto, porque nosotros muchas veces hasta nos creemos más justos que Dios. Hasta eso nos pasa. Entonces, una persona humilde se apega a la palabra de Dios. Las personas humildes viven conforme a la palabra de Dios, someten sus juicios y pensamientos a la palabra de Dios. Isaías 66:2, vean qué linda esta palabra, dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Vean qué maravillosa esta palabra, porque dice: ¿a quién mira el Señor? Al pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante su palabra, que no agarra la palabra superficialmente, que no se ha aprendido la palabra solo para contender con otro hermano o para decirle: usted cree que yo no sé, yo también sé, y aplica la palabra, pero en realidad, digamos, solo para decirlo o para mostrar que tiene cierto conocimiento. Entonces, por eso es que les digo que necesitamos meditar más en su palabra, rumiar más la palabra, pensar en todo lo que el Señor ha hecho, en qué posición estoy, cuántos puntos de esto tengo que estoy cumpliendo en el Señor. Dice, en contraste, una persona orgullosa rehúsa escuchar a Dios. Aquí hay el Salmo 119:21, dice: tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Vea cómo lo llama el Señor a los soberbios: malditos que se desvían de tus mandamientos. Una persona humilde sirve y adora a Dios en sus términos. Un siervo obedece la voz de su amo.
Esto es muy importante. Una persona humilde sirve y adora a Dios en sus términos, como Dios lo ha establecido, como Dios quiere. Por eso es que necesitamos escudriñar las palabras. ¿Para qué? Para saber cómo quiere Dios que yo lo adore, cómo quiere Dios que yo me dirija a Él. Todo esto es parte de que sea una persona humilde. Entonces, una persona humilde no demanda de otros, más bien se sabe deudor, entiende que tiene una obligación de servir a otros. Y esta parte a nosotros nos dificulta. Muchas veces tenemos dificultades con esto. ¿Por qué? Porque queremos servir solamente a los que nos agradan. Y necesitamos aprender a servir al que no nos agrada también. Porque la palabra de Dios dice que bendigamos a nuestros enemigos. Y si podemos hacerle un favor, se lo hacemos. ¿Para qué? Como dice la palabra, para que le arda la cara. ¿Verdad? Es decir, yo te voy a hacer un bien, en esta situación te la voy a hacer. Que no importa que sea, que lo que le haya hecho. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener un corazón perdonador. Porque si tenemos un corazón perdonador, aunque a la otra persona nos haya ofendido, igual nosotros le vamos a servir. Entonces, en cuanto nosotros tengamos esa posibilidad, lo vamos a hacer. Y dice que un siervo obedece la voz de su amo. ¿Cuál es la voz de nuestro amo? La Biblia, la palabra de Dios. Aquí está todo lo que usted quiere saber acerca de Él. Si usted está esperando que el Señor le hable audiblemente, tal vez se quede esperando. Porque yo ya llevo más de 30 años en Cristo y a mí el Señor sí me ha hablado en sueños, con otras personas. Pero así que yo voy a decir que he escuchado la voz de Dios, y hay mucha gente que la ha escuchado, claro que sí. Pero tampoco podemos decir, es que Dios no me ha hablado, es que Dios no me ha hablado. Entonces voy a esperar que aquí, si usted quiere que Dios le hable, deja la Biblia. Así de sencillo. Entonces el humilde sirve a sus hermanos en amor, lavan los pies de los santos, ven a sus hermanos como superiores a ellos mismos. Entonces dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice esta palabra? Que nos tenemos que despojar del egoísmo, porque siempre estamos pensando en nosotros, y está bien que pensemos en nosotros, pero no todo el tiempo, porque dice la palabra que no lo hagamos por egoísmo o por vanagloria. El ego, el yo, ese tenemos que empezar a romperlo solamente haciendo consideración con el otro hermano. Diciendo, este hermano es superior a mí, lo voy a considerar. Necesitamos renunciar al egoísmo. No solamente decir, bueno, voy a renunciar al egoísmo. No, hacer actos que puedan romper, ¿verdad?, con ese pecado. Entonces, los humildes consideran dignos a las otras personas de su amor y su servicio. El humilde, cuando se considera un siervo, como se considera un siervo, no está buscando puestos de honor como los fariseos, ¿verdad? Que sabemos que en Mateo 23:6 dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Entonces también, si nosotros somos humildes y somos siervos de Dios, a lo que nos manden. No tenemos que decir, no, si a mí no me ponen a predicar, olvídate. O si no me ponen a cantar, a mí que me den el primer puesto, porque realmente es vergonzoso uno como siervo de Dios y sabiendo, ¿verdad?, que tenemos que hacer las cosas diferentes. Dice, cuando hace algo lo hace para la gloria de Dios, sabe que es un instrumento, es un mano, ya que toda la habilidad procede de Él y es un don de Él. Y dice 1 Corintios 4:6, en esta versión dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Es que ese es el otro detalle, que nosotros muchas veces cuando tenemos un don siempre pensamos que es de nosotros. Entonces por eso es que aquí Pedro dice, Pablo dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Todo lo que nosotros tenemos, los dones. Y sabemos que hasta la propia vida, ¿quién la dio? Dios. ¿Y para qué la dio? Para que nosotros nos estemos gloriando, no, para que le demos la gloria a Él, para que todo lo que Él nos dio lo pongamos al servicio de Él. Esa es la finalidad de los dones.
que lo pongamos al servicio de Él para edificación de los santos, ¿verdad? Para ayudar a los hermanos, no para que nosotros nos estemos jactando, como dice. Jactancia, les voy a dar la definición, dice alabanza propia, eso es jactarse. Cuando uno se alaba a uno propiamente, ¿verdad? Dice, porque decir, uy, vean qué lindo canto, vean qué lindo toco guitarra. No, eso se lo dio el Señor y es para que le glorifiquemos. Entonces, el humilde está comprometido con la santidad y la unidad de la iglesia. Por esta razón no se hace el de la vista gorda cuando ve a su hermano pecando. Es un restaurador. Obviamente que si usted ve a un hermano pecando, ¿qué va a hacer primero? Orar. ¿Para qué? Para que el Señor también le dé gracia a usted para cuando usted tenga que llamarle la atención a ese hermano. Y no importa si se enoja, porque igual que a quién le gusta que le digan las cosas que uno hace, a nadie. Pero nosotros tenemos que aprender también a restaurar al que vemos caído, a levantarlo, ¿verdad? A decirle, hermano, es cuestión de pedirle perdón al Señor, y si nadie se lo ha dicho, pues se lo reafirmo. Usted está haciendo esto y esto y está dejando en mal el evangelio, ¿verdad? No está dando testimonio. Entonces eso es importante, ¿verdad? Entonces vemos que dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eso es lo que dice 1 Corintios 5, 6. Entonces, por eso es que es importante que nosotros nos apeguemos a estas características de ser una persona humilde delante del Señor. ¿Que esto no se logra de la noche a la mañana? No, pero cada día un poquito, cada día mejorando en las cosas en las que estamos fallando y que no estamos siendo humildes de corazón. Ahora vamos al cuarto punto, que dice, ¿cómo cultivar la humildad? Porque usted dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, la humildad se cultiva cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. Vamos a buscar Primera de Pedro 5, 6 y 7. ¿Cómo cultivar la humildad? Dice, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Entonces, vean qué increíble. Les voy a decir algo. Esta palabra, digamos, este punto, digamos, a mí me tocó, porque yo pienso, o sea, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es en realidad lo que estamos viviendo nosotros como cristianos? Y la gente del mundo todavía más, porque nosotros sabemos que podemos ir a Cristo y echamos nuestra ansiedad. Son las ansiedades que están matando a la gente, el estrés. ¿Pero por qué? Porque no están confiando en Dios. ¿Y eso qué es? Es orgullo. Es orgullo, porque el orgullo se disfraza de muchas cosas que nosotros a veces decimos, no, pero eso no es orgullo. Le damos otro nombre, pero el orgullo se disfraza de muchas cosas, Entonces, humillándonos bajo la mano poderosa de Dios. Echar tus ansiedades sobre Dios significa confiar en la promesa de que Él se preocupa por ti, que tiene el poder y la sabiduría para cuidar de ti en una forma gloriosa. Entonces necesitamos confiar en Dios para desechar ese orgullo. Esa confianza es lo opuesto al orgullo, es la esencia de la humildad. Es la confianza de que la poderosa mano de Dios no está sobre ti para aplastarte, sino para cuidarte tal como dice su palabra. Ahora, si queremos seguir viendo el ejemplo de Cristo, ¿por qué Cristo vino a morir por nosotros? También porque Él confiaba en el Padre, porque sabía que el Padre no lo iba a dejar ahí en la tumba, sino que lo iba a levantar. Entonces eso es confianza absoluta en Cristo. Entonces, muchas veces nosotros pecamos porque tenemos desconfianza. Ahí está disfrazado el orgullo. Entonces, cuando nosotros no echamos la ansiedad nuestra delante del Señor, estamos pecando contra el Señor. No le estamos diciendo, usted no es suficiente. Usted no me puede ayudar en esto. Usted no lo puede hacer. Eso es lo que le estamos diciendo nosotros en la cara del Señor. Vea qué pecados cometemos. Por eso siempre que tenemos un problema, ¿a dónde vamos a ir? Es ahí de rodillas. No hay otra forma. Señor, aquí está. Yo no sé usted qué va a hacer, Señor, pero aquí he hecho toda esta ansiedad. Entonces, ahora, cada vez que usted sienta en su corazón que está inquieto sobre el futuro, que usted predíquese a usted mismo.
Usted declárese esa palabra y diga, echo toda mi ansiedad sobre el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que Él nos pide. Nosotros tenemos que predicarnos a nosotros mismos y de una vez ir a la presencia del Señor, cultivar esa humildad, porque eso es lo que nosotros necesitamos, cultivar la humildad delante del Señor. Cada día tenemos que ir aprendiendo a echar todas nuestras ansiedades y a humillarnos delante del Señor. ¿De qué cosa no tiene control Dios? Vea, uno a veces cree que Dios no nos está viendo, que Dios no sabe lo que nos está pasando, que Dios no sabe que estamos alterados, que estamos nerviosos, que estamos preocupados, que estamos ansiosos. Dios lo sabe todo. Por eso es que necesitamos cada día entonces aprender a echar entonces esa ansiedad delante del Señor. Vamos a ver solamente como dos características, porque el orgulloso, Dios me quedé asustada las características del orgulloso. Entonces, el orgulloso se caracteriza por vivir independiente de Dios. El Salmo 10:4 dice, el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es, no hay Dios. Eso es lo que el arrogante piensa. No hay Dios. El orgulloso no se ve a sí mismo como necesitado. Es una persona autosuficiente. No puede confiar en Dios ni sentir que es dependiente de Dios. Y como nosotros no fuimos creados como personas autosuficientes, independientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona orgullosa no tiene a Cristo, se siente ansiosa, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, ¿verdad? Y aunque no lo diga, porque hay muchos que más bien, cuando se sienten así, más blasfeman contra Dios y viven en constante pleito con Dios. Entonces es una persona vulnerable, se da cuenta que es una persona dependiente, aunque no lo diga. Eso es lo que es el orgulloso. De manera que la humildad comienza cuando aprendemos a confiar en Dios en todo aspecto de nuestra vida. Nada podemos hacer separado de Él. La humildad florece en el terreno de la fe cuando aprendemos a confiar solamente en Dios, sabiendo que Él salva nuestras almas y cuidará de nuestras vidas hasta llevarnos con Él en gloria. Ahora tenemos, por ejemplo, tenemos como un futuro incierto. Decimos, ¿viene Cristo, no viene Cristo? ¿Está pasando aquí, está pasando allá? ¿Verdad? Hay cosas como que vemos que se cumplen, hay otras que todavía uno dice faltan. Pero nosotros tenemos siempre que vivir dependiendo de Dios. Que pase lo que pase, que una isla se pase a otro lado, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Que estalle una guerra no sé dónde, confiemos en Dios. Que se viene un terremoto, tenemos que seguir confiando en Dios, independientemente de que ya esté cerca o esté largo. Nosotros siempre tenemos que estar preparados porque no sabemos si antes de que Cristo venga, nosotros nos fuimos. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ser conscientes porque estamos viviendo días malos, días peligrosos. Y uno puede decir, no, a mí no me va a pasar. Sí nos puede pasar. Sí nos puede pasar. Porque somos seres humanos y estamos en este mundo de pecado. Lo importante es que nuestra relación esté firme con Cristo. Eso es lo único. Que pase lo que tenga que pasar. Dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descansos para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y voy a recapitular, la humildad es una virtud que nos hace diferente en medio de este mundo caído. Porque ¿cuál es la característica de un hijo de Dios? Ser humilde. Entonces, nosotros somos diferentes en medio de este mundo caído. La humildad nos deja con las manos vacías para recibir de Dios gracia sobre gracia. Tenemos que vaciar todo y decirle, Señor, perdóname por el egoísmo que he tenido, perdóname porque he estado ansioso, y usted queda vacío. ¿Y después qué hace usted? Recibe gracia. Señor, pon gracia en mí. La humildad hará que la iglesia florezca, se mantenga viva, sea ayudada por Dios,
permanezca unida y sea luz para el mundo mientras elige asociarse con los humildes. Así es, solamente en la humildad la iglesia va a florecer, se va a mantener viva y va a permanecer unida y vamos a hacer luz. Entonces, para concluir, gracias a Dios en Cristo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y en Él somos libres del poder del orgullo. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos humilla. Nosotros nos tuvimos que humillar para recibir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocimos todo lo que somos. ¿Y qué nos llama el Señor? A permanecer firmes. Entonces, nosotros cuando llegamos a Cristo nos humillamos, pero el proceso sigue. Entonces no estemos pensando que porque ya llegamos a Cristo, ahí nada más nos vamos a quedar. Tenemos que seguirnos humillando cada día, porque tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Por algo el Señor no nos ha llevado, porque nos hace falta. Entonces cada día tenemos que ir viendo, se llama pesando nuestra relación con Dios. Y no engañarnos a nosotros mismos. No importa si me engañan a mí, porque eso no importa. Para mí, ¿verdad? Pero para Dios sí. O sea, que usted sea sincero, que usted le diga, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay maldad en mí. Porque muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad como de ver la maldad. Y nosotros delante de otras personas, Dios santo, somos, bueno, le ganamos a los ángeles nosotros en obediencia, cuando hablamos con otra persona. Pero entonces seamos sinceros con nosotros mismos. Tampoco que vamos a decir, vamos a estar diciendo a la gente, es que yo hice esto, hice el otro. No, eso es tu relación con Dios. En el proceso nosotros hemos pecado contra Dios, no hemos sido humildes, aunque nosotros ya tengamos a Cristo. ¿Por qué? Porque no hemos dependido totalmente de Él. Entonces nos vamos a poner en pie y le vamos a pedir al Señor por todas las veces que hemos estado ansiosos, preocupados, cómo vamos a solucionar nuestros problemas, en vez de ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, me entrego todo lo que soy delante de tu presencia. Muchas veces en el proceso que nosotros llevamos lo hemos hecho. Y lo digo porque yo lo he hecho no sé cuántas veces. Entonces le vamos a pedir perdón al Señor por todas las veces que no hemos sido humildes delante de su presencia. Y que en su infinita gracia hoy nos está dando esta oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Esta es una pequeña área de nuestra vida, porque hay tantas, ¿verdad?, en nosotros que necesitamos entonces cada día postrarnos delante de su presencia y ser conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te doy gracias por tu palabra, Señor, porque veo que tú eres mi mejor ejemplo, porque tú te humillaste por cada uno de nosotros, Señor, aunque no lo debías hacer, Señor, pero lo hiciste, porque tu amor es más grande que todo, Señor. Y hoy vemos también tu ejemplo de que tú confiaste en que el Padre te iba a resucitar y así lo hizo. Confiaste plenamente en Él y nos diste vida y por eso estamos en este lugar. Porque tú nos has dado vida y hoy nos estás dando, Señor, también la oportunidad de poderte pedir perdón, Señor. Porque muchas veces hemos estado ansiosos, preocupados, Señor, cómo vamos a solucionar los problemas. Estamos muchas veces preocupados por el futuro, que qué vamos a hacer, Señor. Pero tú tienes el control de todo, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que no hemos hecho las cosas bien delante de tu presencia, Dios. Porque muchas veces, Señor, hemos visto a otras personas, Señor, abajo de nosotros, Señor. Y es un gran error, porque dice tu palabra que tú no haces acepción de personas, Señor, sino que viniste y moriste por cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, el orgullo se ha, Señor, disfrazado de baja autoestima, de alta autoestima, Señor. En el nombre de Jesús, escudriña nuestros corazones, Señor. Porque dice tu palabra que tenemos que andar en santidad, Señor. Y hoy somos conscientes, Dios bendito de la gloria, que necesitamos andar en santidad y poder escudriñar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos a nosotros mismos, a vernos lo que realmente somos delante de tu presencia, que somos solo merecedores
del infierno, Señor. Pero tú en tu infinita gracia nos has rescatado, Señor. Y queremos en el nombre de Jesús caminar para honra y gloria tuya, Señor. De acuerdo al propósito tuyo, de acuerdo a como tú nos llamaste, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy recibimos esa fuerza, Padre Santo, para obedecerte, Señor, para adorarte como tú quieres que te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestra alabanza no sea solo de palabras, Señor, sino que sea de nuestro corazón, que salga de lo más profundo, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos ver realmente que somos personas frágiles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que tú eres el que nos fortalece, porque dice tu palabra: di que el débil y fuerte soy en el poder tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Somos débiles y por eso estamos aquí, porque te necesitamos, Señor. Queremos en el nombre de Jesús que tú intervengas en nuestras vidas, que nos despiertes, Señor, en el nombre de Jesús, para que no sigamos durmiendo, Señor, pensando en que tu venida está lejos, Señor, porque muchas veces somos indiferentes, Señor, a lo que tú ya dijiste que va a pasar, Señor. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, estar como esas vírgenes sensatas, Señor, que te estaban esperando con aceite fresco, Señor. Levántanos, Señor, y que tu misericordia no se agote para con nosotros, Señor. Te necesitamos, Rey de Gloria. Necesitamos que tú intervengas en nuestra vida, Señor, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. No podemos avanzar, no podemos hacer nada, Señor. Solo tú, Señor, eres nuestro consuelo, Señor. Sigue teniendo misericordia de nosotros para que nos levantemos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y podamos cambiar y ser transformados para honrar tu nombre, para darte alabanza, para darte adoración, Señor. No de palabras, sino de obediencia, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que nosotros te obedezcamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, levántanos, Señor. Sé tú nuestra guía, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y levántanos, despiértanos, Padre Santo, para que nosotros cumplamos ese propósito tuyo, para que nosotros tengamos, Señor, un testimonio, Señor, que el vecino tenga que ir a nuestros hogares y preguntar qué es lo que ustedes están haciendo. Pon gracia en cada uno de nosotros, Señor, para que adoremos tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, y dejemos toda tibieza, toda pereza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y nos dispongamos a buscar tu rostro, Señor, adorarte y bendecirte y gozarnos en ti, deleitarnos en ti, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias por ello, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.